vamos a platicar sobre Cancún como destino turístico. Tú eres director de turismo municipal, repites también este puesto en esta administración. Dime una cosa, Frank, ¿qué responsabilidad se tiene al tener un puesto de este tipo en un destino que me atrevería a decir yo, uno de los más importantes, no nada más del país, sino del Caribe, de América Latina? Es una gran responsabilidad y sí, como bien dices, es el destino más importante de América Latina, más importante de México, con todos sus problemas, pero turísticamente hablando es el destino más importante. Y creo que justo ahí está el reto, es muy importante y muy trascendente en unas cosas y muy impactante para mal en otras cosas. Entonces creo que el reto es justamente eso, un poco igualar las circunstancias. Todo el mundo habla del turismo, pero la verdad la gente que vive aquí ve otra realidad. Entonces creo que ese es el reto del turismo, que sea realmente el puente entre esta gran derrama, entre este gran desarrollo y la ciudad que está creciendo y que está creciendo de manera desordenada, con muchísimos retos. Es una ciudad de 48 años y yo digo con problemas de una ciudad de 300 o 500 años. Entonces yo nací aquí en esta ciudad, la vi crecer prácticamente, tengo pues, un poquito menos de la edad de Cancún, entonces la quiero mucho. Es como, yo siempre digo, es como, yo no tengo hijos todavía, pero cuando un papá presume a su hijo, a mí me pasa un poco. Cuando yo promociono Cancún, realmente siento ese cariño hacia esta tierra, entonces se da de manera muy natural y estoy muy consciente de los retos y las problemáticas que tiene. Justo ahorita decías que sí hablamos del turismo y todo el mundo aplaude las playas que tenemos, los hoteles que tenemos, la zona hotelera que tenemos, pero justo también mencionabas el tema del crecimiento desordenado, el tema de las carencias que tenemos, este Cancún que no viven todos. Claro. ¿La autoridad es consciente de lo que significa arriesgar, perder, quizá manchar el nombre de un destino como este, Frank? Yo creo que definitivamente sí es consciente, se ha hecho mal. Yo creo, la verdad, que esto ha sido culpa o gran parte, evidentemente no toda, de los malos gobiernos que hemos tenido o de los gobiernos con poca visión. También hay que decirlo, 3 años es muy poco tiempo, afortunadamente ya hay reelección y si un gobernante lo hace bien, pues que tenga el derecho a repetir, porque 3 años realmente es muy poco. El otro tema que yo creo que es importante es el presupuesto que tiene este municipio, si bien depende menos que los otros municipios del recurso que da la federación, pero es un municipio que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el recurso crece a un ritmo más o menos de 5% anual y la población crece a un 12, a un 15% anual. Entonces ahí hay un rezago presupuestal que te da retraso en escuelas, por eso hay 5,000 niños que se quedan sin estudiar año con año, rezago en salud, rezago en transporte. Entonces también como gobernante, no económicamente, financieramente, aunque pareciera que hay mucho dinero, es complejo administrar esta ciudad porque tienes un crecimiento al doble o al triple que, digamos, el promedio de las demás ciudades en México, pero el reparto del dinero de manera federal pues se da en base a un promedio que no es al ritmo que está creciendo Cancún. Entonces hay mucho que hacer y lo otro que yo creo que ha sido una de las grandes problemáticas de esta ciudad es que si bien el éxito de Cancún fue que fue una ciudad planeada, fue de las pocas ciudades planeadas, pero se planeó para 5,000 cuartos, para 250,000 personas, hoy tenemos 1 millón de personas, tenemos 35,000 cuartos de hotel y no se ha vuelto a hacer una pausa y una planeación para los siguientes. Es decir, hace 25 años que esta ciudad crece sin planeación. Entonces creo que esos dos, para sintetizarlo de manera un poquito rápida, han sido las problemáticas por lo que hoy tenemos estos problemas en Cancún. Hablamos de un Cancún que está a punto de cumplir 49 años ahorita en abril y está cercanísimo a sus 50 años, más grande que tú y que yo, un poquito más grande. Y tenemos todos estos problemas, Frank, la desigualdad social, la falta de escuelas para la educación pública, el tema de la pobreza, el tema de la vivienda, el empleo y bueno, una serie, inseguridad, ¿cómo se me va a olvidar? Y bueno, y estas construcciones de pronto de vivienda, que ya te lo decía yo hace un momento, la 100 era lo más lejos a lo que llegábamos. Ahorita hay más atrás, y más atrás, mucho más y atrás. más atrás.
y lo que pensábamos que solo pasaba en las periferias se empezó a acercar al centro de la ciudad. Claro. No solo al centro, a la parte fundacional, y luego se fue a la zona hotelera. ¿Qué es lo que está pasando en estos 50 años? ¿O cómo es que, sí, efectivamente, como parte de este proyecto que fue Cancún hace casi 50 años, qué es lo que se rompió, Frank? ¿O qué es lo que piensas que se rompió? Justo eso. No ha habido una visión a largo plazo. Es decir, en vez de un gobernante entra y lo primero que hace comúnmente es decir, lo que se hizo anterior no sirve, vamos a empezar de nuevo. Entonces se va haciendo este mal de yo sé todo y el pasado no sabe nada y no hay una continuidad. Yo creo que lo que se tiene que hacer, no por políticos, sino por expertos, es decir, Cancún necesita esto en vivienda, esto en educación, esto en transporte, esto en salud, porque el desarrollo que se viene en Cancún es este. Te pongo un ejemplo. Ahora en la parte esta continental de Playa Mujeres, de Isla Mujeres, vienen 20,000 cuartos de hotel. O sea, esos 20,000 cuartos de hotel no es una proyección. Son cuartos que hoy ya tienen licencia de funcionamiento, licencia de construcción, manifestaciones de impacto ambiental. Eso va a pasar. Y si hablamos de 20,000 cuartos de hotel, el promedio es de 2 empleos por cada cuarto de hotel. Es decir, vienen 40,000 o 50,000 empleos directos, más los miles de indirectos. Toda esa gente necesita vivienda, necesita transporte, necesita educación, necesita salud. ¿Quién está planeando eso? Entonces, ahí viene un caos que se ve más claro que el agua y no hay, o yo no he escuchado un plan a 20, a 15 o a 30 años como pasa en las ciudades exitosas. Cancún, una de ellas, por eso lo comentaba al principio. Entonces yo creo que hay que regir los gobiernos con independientemente del plan municipal y la estrategia que tú quieras hacer, esto es lo que Cancún requiere, porque vienen 20,000 personas, 20,000 familias al año a vivir, porque vienen 25,000 cuartos de hotel, porque vienen 50,000 empleos. Eso es lo que no está pasando. Evidentemente eso te crea partes de Cancún inestables, partes de vivienda sin ningún control, donde por lo mismo no son zonas legales, son áreas o zonas irregulares. El gobierno no puede invertir en drenaje, en alumbrado, y eso afecta evidentemente al tejido social y eso llega a la delincuencia. Es gente que no tiene derecho a la educación. Entonces pues es un círculo vicioso del cual no hemos salido, y lo único que pasa es que se va agravando, va llegando más gente, va habiendo más desempleo o empleos temporales, y bueno, pues eso es la consecuencia. ¿Qué falta? Poner una pausa y hacer una verdadera planeación a largo plazo, independientemente de colores partidistas, de afinidades. Yo creo que eso es, quien entra a gobernar, esto es lo que va a pasar en Cancún y te tienes que regir a esto, independientemente de tu plan y manera muy personal de cada quien de gobernar. Yo creo que Cancún necesita hacer una pausa y hacer una planeación a largo plazo. La zona hotelera está rebasada en todos sus servicios, drenaje, alumbrado, y bueno, pues ni qué decir el centro de la ciudad, que va creciendo de manera desordenada, de manera irregular. Hablas de un plan, de una estrategia, de una visión a 10, a 20, a 30 años. ¿Quién tendrá esta responsabilidad, Frank? Todos. Colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, abogados, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, por supuesto gobiernos. Y hay empresas y hay técnicos especializados dedicados a urbanismo y a todo este tema. Es simplemente unirse, y es como las ciudades y los países que han sido exitosos a través de los años, más allá de, otra vez, ¿no?, de ideologías o partidos políticos, es ver, esto es lo que queremos una mejor ciudad, vamos a unirnos, y esto es lo que la ciudad necesita, dicho por expertos, no por casuales políticos. Entonces yo creo que eso es lo que necesita Cancún. ¿Crees entonces que uno de nuestros males es a consecuencia de que no se está unido? O sea, no hay tejido social, no hay quizá pertenencia entre los gobernantes, entre los colegios. Sin duda, sin duda. Es gente que podrá llevar muchos años en Cancún, y te pongo ejemplos. Hay gente que lleva 20 años en Cancún y le preguntas de dónde eres, de Tabasco. Nunca sienten esa identidad cancunense. Entonces, pues evidentemente no hay ese arraigo, no hay esa importancia, no hay ese cariño. Yo digo que nadie puede amar algo que no conoce. Entonces, pues somos una ciudad de muchos inmigrantes. Hay 116 nacionalidades viviendo en esta ciudad. Es una ciudad súper multicultural, súper heterogénea, pero bueno, eso no es sinónimo, o no debiera ser, para que no tengamos un arraigo a esta ciudad. Entonces, pues hay que ir creando este arraigo, esta identidad, y por supuesto una planeación, otra vez más allá de ideologías y partidos políticos.
En este mismo tema, de pronto yo te comentaba antes de la entrevista que cuando uno no ocupa un lugar dentro del cabildo, de la autoridad, es muy fácil juzgar, es muy fácil decir, es que ¿por qué, en tu caso, el director de turismo del municipio de Benito Juárez no está dando la cara con el problema de Blue Flag cuando pasó, por ejemplo, el tema de las playas? Sí, sí. ¿Es así de sencillo como uno lo pinta, Frank? Estar en estas posiciones de dar la cara, de ser el fixer, el que soluciona, y al mismo tiempo demostrar siempre cierta objetividad o ser ecuánime, y tampoco poder estar saltando o crispando al cabildo o al gobierno estatal. ¿Qué tan complicado es? Sí es complejo, pero yo creo que la responsabilidad de todos los que estamos aquí, pues es atender los problemas. Unos sabremos cómo resolverlos y otros no sabremos. Y creo que ahí en esa, no sé si llamarle humildad, pero saber que hay mucha gente experto y que uno pues evidentemente no puede saber de temas ambientales, de temas de transporte, de temas de comunicación, pero sí salir a decir, a ver, aquí hay un problema, vamos a resolverlo. Hay muchísima gente capacitada, experta y con mucha voluntad en la sociedad civil. No todo es los políticos. Hay muchísima gente interesada en resolver cada uno de los problemas, y creo que los políticos debiéramos escuchar más y permitir mucho más la participación de los ciudadanos. Si hacemos ese embone, yo creo que las cosas funcionarían mucho, mucho mejor. Pero evidentemente la responsabilidad de salir, dar la cara, decir, hay un problema, está pasando algo, ¿cómo lo resolvemos? No tenemos que ni tener una varita mágica ni conocer de todos los temas, pero sí es la responsabilidad tomar el mando y decir, aquí hay un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? E ir comunicando. Creo que también a veces se hacen muchas cosas buenas y no se comunican y la gente no se entera que el gobierno está haciendo. Entonces también necesitamos comunicar para bien, o cuando hay una crisis, pues también tener un plan de crisis de cómo se tienen que ir comunicando, porque la sociedad necesita estar informada, desde un huracán, desde un tema violento, hasta cosas positivas que pase, hay que comunicarlas. Muy bien, Frank, tú eres director de turismo municipal. Te voy a contar una historia. Cuéntame. Después te voy a preguntar. Yo conocí a alguien hace poco que me contó una anécdota que verdaderamente me dejó fría. Y fría no en el sentido porque haya sido la anécdota o más sangrienta o más terrible o más fea, sino por lo que proyectamos como destino turístico. Dice ella que fue a dejar a sus suegros a un hotel. Se bajaron los suegros, o a buscarlos, vaya, se bajaron o estaba esperando, y en ese lapso de espera salen unos turistas del hotel. Le preguntan a un taxista que está en el sitio de taxis en el hotel, ¿cuánto cuesta el servicio para ir al centro? Y la respuesta del taxista es, no vayan, en el centro matan. ¿Qué estamos proyectando a la gente que gasta muchísimo dinero en venir a Cancún? Y nosotros mismos decimos, no vayan al centro porque en el centro matan. Yo no quiero decir una mala palabra, pero creo que es una tontería, porque vivimos del turismo, directa o indirectamente, y una cosa es decir, o querer tapar el sol con un dedo y decir, no está pasando nada, y otra cosa es escupir para arriba, ¿no? Hay un problema, evidentemente, pero nosotros debemos ser los primeros, es nuestra casa, queremos invitar a la gente, hay que limpiar la casa para que la gente pueda entrar y vea una casa bonita, eso es cierto, pero yo creo que parte del problema, otra vez digo, es comunicar. Te cuento otra anécdota. A mí me toca por el trabajo viajar, no mucho, pero me toca viajar. Y hace alrededor de 3 años, yo tengo la costumbre, para un poquito tantear esto y comparar con Cancún, de en el hotel o a la gente preguntar qué tan seguro es salir a caminar de noche. Entonces, bueno, pues estás en Estados Unidos, en el hotel, y oye, ¿puedo salir a caminar? Y las recomendaciones normales, bueno, pues ya son después de las 10, 11 de la noche, ya no salgas o ten cuidado. En Brasil, en el hotel me dijeron, señor, 8 de la noche, no salga del hotel, cierran el hotel con llave. Entonces, eso no pasa en Cancún. Y bueno, en Brasil nadie está diciendo, te estoy hablando de Río de Janeiro, no de alguna favela ahí perdida. Entonces, eso no está pasando en Cancún. Realmente la gente que ve otras cosas, otros destinos, sabe que Cancún
para los turistas es un destino 100% seguro. Ahora, es bien sensible el turismo a el tema de inseguridad. Nadie quiere viajar a un lugar donde se va a sentir inseguro. Entonces, tenemos que arreglar las cosas en casa, pero también ayudar todos a comunicar que las cosas en Cancún no son así, que León no es como lo pintan y que un turista puede venir, salir a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana de una discoteca, caminar por la ciclopista a su hotel y no le va a pasar absolutamente nada. Claro, hay delitos, es una ciudad donde vienen más de 5 millones de turistas al año. Por supuesto hay robos y hay asaltos y bueno, esto es normal con 6 millones de turistas. Pero un tema de que vayan a asesinar a un turista, en Estados Unidos vemos en Las Vegas que un loco se pone a dispararle a la gente. Eso pasa aquí, nos destruye el turismo. No ha pasado jamás. Se ponen en un cine a matar, en una discoteca a matar. Entonces hay que poner las cosas también en perspectiva. ¿Y quién está diciendo Las Vegas es peligrosísimo, no vayas porque te matan? Nadie. Y mataron 40 personas hace un par de años. Entonces también hay que poner en perspectiva y en contexto las cosas. Entonces yo creo que nosotros debemos ser los primeros en no andar replicando este tipo de noticias. Sean falsas, repito, o sean verdaderas. No tapar el sol con un dedo, pero tampoco ser nosotros los portavoces de las malas noticias, ¿no? Al contrario, ser portavoces de las buenas noticias, que son muchas las que están pasando en Cancún. En este comparativo, y perdóname que me regreso al comparativo, es el asunto de, en Estados Unidos está pasando esto y es diferente a lo que pasa con nosotros. Agarramos el ejemplo del vecino del norte para comparar nuestra situación. ¿Es válida? Y te lo pregunto no en crítica, no en ataque, ni claro, mucho menos, sino es válido decir, allá está pasando eso y por qué no se juzga como se nos está juzgando aquí. Uno no va por la calle y lo asesinan. Al que asesinan seguramente está metido en un tema de drogas o en un tema de algún ilícito. Esa es la realidad. Son crímenes y luchas entre bandas del crimen organizado. En Estados Unidos, por poner el ejemplo, hay un tema de locura entre adolescentes, hay un tema de terrorismo, y lo mismo en Londres y lo mismo en Turquía, que fueron destinos que han ido bajando por la inseguridad. A lo mejor no nos llegan las noticias, pero Turquía estaba en el 5º lugar de recepción de visitantes, Egipto estaba también en el top, y fueron cayendo porque realmente ponen bombas en los mercados turísticos, en los hoteles. Entonces, pues no es como dice, ¿no? Me voy a excusar en los demás y por eso... Pero eso es lo que está pasando en el mundo y pasa en América Latina también, y en México no tenemos terrorismo, no tenemos esta gente afortunadamente loca que va a sacar un arma en un cine y matarnos a todos. Es un tema de narcotráfico, por un tema de consumo en el norte, por un tema de consumo local que por supuesto que existe también en México, y es una problemática que hay que atender, pero de otra perspectiva. No es lo que está pasando en otros lugares. Y por no hablar de Estados Unidos, pasa en España, en Madrid, en Londres, en Roma, en París vimos que secuestraron ahí en un concierto y se pusieron a disparar a la gente. Entonces, pues hay que enterarse un poquito también de cómo y qué está pasando en el mundo para poder juzgar localmente. Hablamos de un destino turístico de primer mundo, las playas, el azul turquesa. Yo estoy convencida que vivimos en un paraíso. Sin duda. Si se vive de este lado. Y los que viven de este lado... Bueno, Frank, también creo que si comparamos, vienen a mejorar su calidad de vida. Es decir, a lo mejor es una gente que vivía en algunos de los estados más pobres, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y viene aquí y hoy tiene una vivienda, tiene un empleo, sus hijos quizá puedan estar yendo a la escuela. Entonces también hay que ver eso, vienen a mejorar su calidad de vida. Ahora, hay un gran reto entre este turismo y derrama boyante y esta falta de servicios gravísima, inaceptable y que urge corregir que tenemos en el centro de la ciudad. Es inaceptable que una persona que trabaja, que esto son 100,000 personas a las que les pasa esto, en un hotel de la zona hotelera, en una marina de la zona hotelera, en un restaurante de la zona hotelera. Número 1, tarde 2 horas en llegar a su trabajo. 2 horas para regresar, son 4. Más trabajas 8, son 12 horas que no estás con tu familia. Ese es el problema de los niños llave, niños que están creciendo sin papá y sin mamá, y evidentemente destruyes todo tejido social. Entonces ahí hay problema 1. Problema 2,
la falta de transporte. No puede ser que 4 horas de tu día le destines a simplemente transportarte. Problema 3. Llegas, trabajas en un hotel con pisos de mármol, sirves champán, sirves langosta, regresas a tu casa y no tienes luz, no tienes drenaje, vives en un lugar sin banquetas, sin calles, donde no recogen la basura. Eso es inaceptable y eso creo que es nuestra responsabilidad, corregir ese tema. Es inaceptable que eso esté pasando. Entonces te pongo las dos perspectivas. Una, sí vienen y sí mejoran su calidad de vida, sí encuentran empleo, sí viven mejor, pero eso no es excusa para decir este problema tiene que resolverse y a mi parecer es culpa del gobierno no haber hecho soluciones a estos graves problemas. Pasando ya a otro tema y no, pero un poco en estos procesos de comunicación que efectivamente ustedes como autoridad de pronto tienen que dar noticias, dan comunicados, dan boletines y dan una serie de información. Y bien lo decías tú ahorita, sí hay buenas noticias. Muchas. Mucha gente no se entera, pero sí hay buenas noticias. Muchas. ¿Qué pasa, Frank? Porque yo creo que es esto que se replica no nada más en la Dirección de Turismo o en la Secretaría de Turismo como tal, sino que también en otras dependencias. La comunicación social. Claro. ¿Qué está pasando? Te decía yo, ¿no? Las cosas buenas hay que comunicarlas. Creo que se pudiera hacer mejor la comunicación. También, pues, el interés de las personas. Es increíble ver encuestas. A mí me ha tocado ver encuestas y por no hablar de algún político en particular, pero de alcaldes en turno que tienen un 40% de conocimiento. Es increíble que tú no sepas quién es el alcalde de tu ciudad. Pero hasta ese grado hemos llegado, ¿no? Ni siquiera nos interesa saber qué, ¿no? Abrimos el periódico, si es que lo llegamos a abrir, y ves pues la parte de deportes o la parte de nota roja, que es lo que vende, y no estamos informados de absolutamente nada. Ahí hay un problema y el otro es pues aceptar que estamos comunicando malas cosas porque no estamos creando el interés, ¿no? Quizá lo estamos comunicando de la manera tradicional, pero hoy ya con el mundo digital, pues la gente ya no le interesa escuchar las noticias de la manera tradicional. Entonces hay que comunicar más las cosas buenas, pero son muchísimas las cosas buenas que están pasando en esta ciudad. Y creo que debiera haber más gente comunicando estas cosas buenas. En este mismo proceso de hablar sobre quizá los males que están aquejando ahorita al destino, y no nada más al destino, sino también al Estado, Ajá. Vemos la inseguridad, que yo la verdad lo retomo no de 10 años para atrás, lo retomo quizá de 2 años para atrás. No sé si de pronto todo fue muy expuesto, no sé si de pronto las redes sociales y la inmediatez, claro, y estos medios de comunicación emergentes en donde hay un ejecutado y lo graban y lo suben y se replica y los 130 amigos se convierten en 600 sí, y 1 millón y miles de personas. ¿Qué está pasando o qué está haciendo la autoridad en general? Y yo sé que probablemente esto no es específico de tu área porque claro, tú no te dedicas a combatir la inseguridad, pero sí te dedicas a preservar una imagen, a arropar un destino y a cuidar una marca que claro, a muchos de manera directa o indirecta pues nos da de comer y nos claro, alimenta, y efectivamente somos los primeros que tenemos que decir, ven a Cancún, te invito, conoce nuestros hoteles. Por supuesto. ¿Hay voluntad de la autoridad de resolver estos casos, Fran? Y te lo pregunto porque al final del día pues tú estás ahí. Tú ves, tú tienes la información de la primera mano. ¿Está la autoridad verdaderamente involucrada y hasta el fondo de estos procesos en donde vemos a Cancún como en esta etapa adolescente, sí, que no sabe ni qué quiere, que no sabe a dónde va, que no sabe hacia dónde crecer? Sin duda. Sí veo mucha voluntad e incluso me atrevería a decir que más voluntad que nunca. Este tema del mando único suena a lo mejor muy bonito o muy simple, pero el tema de decir voy a ceder mi autonomía municipal para coordinarse en un mando único, la policía estatal, la policía federal y la policía municipal, que en este caso es la estatal y la municipal, pues habla de una gran voluntad de nuestra actual presidenta, no por echarle flores, pero realmente está cediendo una gran parte que es su seguridad o su policía municipal para un bien mayor, que es el trabajar de manera coordinada en una sola estrategia, bajo un solo mando. Y eso sí está dando resultados, es muy pronto, va un poco más de 100 días, pero creo que sí se están haciendo las cosas. La cuestión aquí es que es un cáncer a nivel nacional, a nivel local, que lleva tantos años
y se ha corrompido tanto y se ha infiltrado tanto en las mismas corporaciones que va a costar mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y muchas vidas, lamentablemente, pero hay mucha voluntad.